Sé bienvenido nuevamente a nuestro programa de intercesión. Y en este momento yo quiero compartir contigo una herramienta que te va a servir para que tú la practiques en todo momento en casa. En nuestras peticiones siempre hay necesidades de sanidad. Y yo quiero leerte algo que pude ver hoy en estas peticiones. Mira, dice acá, Vilmet. Bendiciones, hermanos. Por favor, oren por mí. Que hace mucho tiempo sufrí un grave accidente y no me he recuperado. Hasta la fecha no he podido movilizarme con normalidad. Hoy declaro y creo que puede haber un milagro en mi vida y puedo ser sano completamente. Gracias, Vilmet, así puedo leer tu nombre, espero que lo haya dicho bien. Aquí vamos a interceder nuevamente por esta petición. Recuérdense que casi siempre tomamos tiempo los días martes y en este programa, los días martes en el servicio presencial y en este programa para orar por estas peticiones. Y yo quiero usar esta petición como ejemplo para que nosotros lo podamos hacer en casa. Y yo quiero que veamos, por favor, en la palabra del Señor en Lucas 13. Vámonos a los versículos 10 en adelante. No sé cuánto tiempo tengas tú de estar en el Evangelio, pero yo me acuerdo hace mucho tiempo que cuando nos presentaban a una persona enferma, nos querían enseñar de que una persona estaba enferma porque estaba endemoniada, poseída o teníamos que reprender un espíritu. Y no sé si tú tengas esa duda, pero yo te voy hoy a compartir lo que aprendí de la palabra del Señor porque son dos cosas diferentes. Así que, Señor, dame gracia y que tenga el control de todo para poder compartir esta palabra. Así que vamos a Lucas 13. Dice así, en el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Subraya espíritu de enfermedad. Y dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Quiere decir que acá en este contexto sí había una atadura. Vaya si no, 18 años. Y dice acá en el 13, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se puede trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Pues voy a hacer una pausa acá. Casi siempre hay personas, circunstancias que quieren evitar que uno reciba ese contacto directo con Dios o que para recibir esa sanidad. No sé si me explico. Y aquí el mismo líder adentro de la sinagoga estaba enojado porque esa mujer había sido sana. Como que esto también viene a volarnos la cabeza, ¿verdad? Los pensamientos y nos viene a cambiar esos paradigmas. Porque posiblemente ellos tenían una forma de conducirse, tenían reglas y normas en su iglesia, en la sinagoga, que Jesús venía a romper con esas reglas y normas. Pero el fruto de lo que él hizo fue una sanidad. Entonces hay cosas que a veces no entendemos, pero Dios sí está haciendo la obra. En esta humanidad nos sorprende. Quisiéramos una explicación, pero nuestro Dios, que es divino, se quiere manifestar en nuestras vidas. Esta enfermedad no fue fácil. Esta mujer estaba completamente atada. Y yo no quiero imaginarme, y no puedo ni siquiera saber lo que es tener la atadura de una enfermedad tanto tiempo. Pero lo que sí puedo ayudarte el día de hoy es a que rompas con esa costumbre.
dale lugar al Señor y que venga a romper con esa tradición o esa rutina que traes desde tanto tiempo atrás con esa enfermedad. No te acostumbres a esa enfermedad. Hoy Dios puede hacer la obra si tú crees en lo que Él prometió en la cruz del Calvario. Y dice acá que aunque hubo dificultades y aunque hubo alguien que quiso venir a destruir esa palabra de fe, de sanidad, el Señor hizo la obra. Dice acá entonces en el 15. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que él había hecho. Pues yo quiero en este momento ser de la parte de las personas que se alegraban de ver la gloria de Dios. No quiero ser de la otra parte que fueron avergonzados. Yo prefiero creer que Dios va a hacer el milagro en cualquier lugar donde esté y que esa persona va a ser libre de cualquier atadura, a caer en el prejuicio de no es el lugar, no es el momento. Dios nos quiere usar en diferentes lugares. Dios te quiere usar a ti para que vayas e impongas manos en el nombre de Jesús y puedas ver un milagro. No sé cuál sea la circunstancia que puedas estar viviendo, pero lo que sí sé en que estos tiempos hay un montón de enfermedades con nombres raros de los cuales Dios te quiere hacer libre. Y mira en la palabra del Señor. En Lucas 9, vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Lo quiero ver acá en mi Biblia, aunque lo tenga acá también en mi iPad. 9, 1 y 2. Dice: Jesucristo, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Di conmigo: poder y autoridad. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Jesucristo, cuando manda ya esa misión a sus discípulos, sí hace referencia a este tema y le da orden. Separa lo que es el espíritu de enfermedad y lo que es una enfermedad como tal. Y dice acá que fue a sus discípulos. Tú y yo somos sus discípulos. Tenemos ese poder y tenemos que creer que nos lo otorgó desde el momento en que Él murió en la cruz del Calvario. Y dice acá en el 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vuelve a hacer referencia de que tenemos autoridad para reprender toda enfermedad. Yo sé que tú eres un discípulo del Señor. Yo sé que tú has buscado su palabra. Yo sé que te estás congregando, que tienes fe, pero también sé que puedes pasar por alguna enfermedad y te da temor de practicar esto que dice la palabra del Señor. Yo hoy declaro que ese temor se acaba y tú vas a tener autoridad para creer que tú mismo puedes orar por ti, imponerte manos y reprender con toda enfermedad. Ahora, veamos en la palabra del Señor. Aquí hay varios ejemplos y yo voy a buscarlo aquí en mi iPad de un hombre. Vamos a Mateo 4:23, por favor. Mira la conducta de Jesucristo. Mateo 4:23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya lo vemos que además de estar en la sinagoga, sale y predica en las calles. Mira en Mateo 8:2-3. Voy muy rápido, pero yo creo que lo vas a poder buscar después tú ahí despacio. Dice así, yo te lo voy a leer. Y he aquí vino un leproso
y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: sé limpio. ¿Y qué pasó? Al instante quedó limpio de la lepra. Esto no es fácil, de hacer, pero sí puede llegar a ser fácil si la fe en Cristo Jesús crece en nosotros. Yo me recuerdo que acompañando a mi esposo una vez, creo que fue en Perú, él hizo Noches de Gloria y comenzó él a orar, a reprender todo espíritu de enfermedad, a imponer manos sobre los enfermos, porque esas reuniones, pues teníamos un poquito más de acceso a la gente, ¿verdad? Eran grupos alcanzables todavía. Y me recuerdo que se acercó un hombre en silla de ruedas y mi fe estaba alta. Yo ya había oído la palabra del Señor que yo podía imponer manos y reprender toda enfermedad. Y me recuerdo con el ambiente donde mirábamos milagros extraordinarios, pues yo me sentí pilísimas. Yo dije, ahora es la oportunidad para que yo pueda ver un milagro. Y me acerqué a un hombre que estaba en silla de ruedas. Y me recuerdo que me senté y oré y repetí y dije: Señor, tu palabra dice que yo puedo imponer manos. Yo ordeno a este cuerpo que se sujeta al poder de tu Espíritu Santo y por la sangre de Cristo Jesús tú puedes hacer un milagro. Y me quedé ahí orando como media hora. No vi el milagro, no vi que el hombre se parara. Y yo me quedé un poquito ahí, pues resentida, ¿verdad? Porque yo dije, pues este hombre se va a levantar y va a comenzar a caminar, ¿verdad? Pero me enteré 2 días después que el Señor lo había sanado, que ya no estaba en silla de ruedas. Entonces yo me enteré por casualidad y vengo y le digo: Señor, pero yo ¿por qué no me enteré? ¿Por qué no tuve la oportunidad de verlo con mis ojos? Y el Señor me mostró que yo no tenía la fe en ese momento para verlo delante de mí. En el mismo momento, no sé si me explico, en el mismo momento, de una forma espontánea, yo no tenía esa fe, que yo necesitaba trabajar con esa fe. Y le dije: Señor, ¿me estás diciendo que me hace falta fe? Sí, te hace falta fe. Pues yo dije: híjola, si hubiera en ese grupo pequeño, si ese hombre se hubiera levantado en ese momento, yo soy la primera que me muero del susto. Y posiblemente yo soy la que me caigo ahí y me desmayo de ver ese milagro. Pero dije, bueno, entonces ahora voy a ser más directa, voy a creer y voy a declarar completamente el mensaje tuyo para que ese hombre se levante y camine enfrente mío. Porque si voy a pasar una vergüenza, que no sea por tener fe. Es mejor pasar una vergüenza teniendo fe a pasar una vergüenza sin fe, siendo incrédula y no viendo el milagro. Entonces aquí vemos que sí, el Señor hizo la separación de lo que es espíritu de enfermedad y lo que es enfermedad. Mira otro ejemplo. En Mateo 8, 16, 17 dice: al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Cuando hablamos de sanidad física y cuando hablamos de una sanidad del alma, te queremos llevar a ese momento de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él llevó tus cargas, Él llevó tus enfermedades. Ahora cuando te toque a ti, ¿verdad? Orar por ti, tú puedes ir y decir: Señor, tu palabra dice que hay unción y que tengo autoridad para imponer manos. Yo en este momento voy a tomar autoridad para imponerme manos yo misma. Y en el nombre de Jesús, en mi caso, yo declaro que soy sana completamente de toda alergia que me puede estar afectando en mi piel y en mi cuerpo.
Señor, yo también tengo autoridad para ir a imponer manos sobre los enfermos. Tú tienes que practicar eso con fe, porque el que hace el milagro es el nombre de Jesús. Ya no más ataduras, ya no más condenación, ya no más estar como esa mujer encorvada o ese hombre que estaba lleno de lepra o de las enfermedades que vemos en la Biblia. Dios hoy te quiere dar esa oportunidad, te quiere hacer libre para que seas feliz, libre para manifestar el amor y la gloria de Dios por medio de tu testimonio. Si eres valioso, si eres importante, y al que quiere usar Dios es a ti. Y con ese milagro no solo va a ser restaurada tu vida, va a ser restaurado todo lo que está alrededor tuyo, sino además los familiares van a creer en el mismo Dios que tú crees. Amén. Amén. Entonces, la fe no solo es un atributo humano, sino es un don que viene del cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tienes que tener el recurso de la palabra, tienes que tener el recurso de un librito de promesas que recomendamos nosotros acá, para que cuando tú acudas a la palabra del Señor puedas decir, así dice Dios. Y si así dice Dios, yo lo voy a declarar. Y a la hora de declararlo, tu fe tiene que crecer. Y a la hora de declararlo, el ambiente va a cambiar. Y a la hora de declararlo, vas a comenzar a ver esa manifestación en tu vida. De ambas cosas, Dios nos quiere liberar el día de hoy. Dice acá también que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, ya el Señor se manifestaba con esta clase de milagros. Nuestro Dios, en su amor y misericordia, lo hizo y nos lo prometió. Y dice en Deuteronomio 7:15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. ¡Wow! No puede ser que el Señor diga eso en el Antiguo Testamento, pero aquí nos está enseñando que sí, plagas. Yo a veces atribuyo a todas esas enfermedades nuevas como plagas, ¿verdad? Pero la palabra dice que si es una plaga, una enfermedad, un nombre raro, un diagnóstico que no entendés, sobre todas esas cosas Dios tiene autoridad para que tú puedas ser sano hoy. Dios te quiere bendecir. Por eso es de que tienes que creer en su unción, tienes que creer en su poder para que puedas ver el milagro. Hoy hemos preparado este martes para que tú recibas esta palabra, la atesores en tu corazón y la puedas practicar. El objetivo nuestro es que por medio de la oración y de la intercesión puedas ver tu milagro. Acércate a Él. En ese momento de intimidad, póstrate delante de Él, adóralo como estamos haciendo acá y sé sano de toda enfermedad y sé sano de toda dolencia y sé libre de cualquier espíritu que te haya oprimido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.